Muy buenas tardes todos, espero que estén muy bien. Vamos entonces a continuar con el módulo de los errores innatos del metabolismo relacionados con eh, los lípidos. Hoy vamos a ver un grupo importante. eh, Muchas de esas enfermedades están en nuestro medio, entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Como ustedes saben, este es un curso semipresencial. Las personas que no estén de acuerdo en que se grabe, por favor, entonces ven la clase de manera asincrónica. ¿Alguno de ustedes tiene problema de que se grabe la clase? No, Bien, voy a dejar de presentar mi video, voy a presentar la pantalla. Por favor me avisan cuando ya la estén viendo. ya, profe. Muy bien, entonces habíamos visto ya un grupo de enfermedades relacionadas con los lípidos. Vamos a esta segunda sesión. Entonces, aquí voy a mostrar diferentes formas de mostrar cómo es este metabolismo. Realmente son glicogluco conjugados, es decir, son moléculas complejas que tienen una parte lipídica, otra parte puede ser un azúcar, puede ser una proteína o puede ser un compuesto. Entonces, aquí en esta gráfica que me parece sencilla, quiero mostrarles cómo vamos a ver este tema. Entonces, hoy en este apartado, vamos a ver las gangliosidosis, que son este grupo de enfermedades. Hay algunas cositas que son un poco complejas porque dependiendo la enzima, el genotipo que se tenga, se puede dar la enfermedad. Aquí está el ejemplo, por ejemplo, de la enfermedad de Sandoff, ¿cierto? Que puede ser o por esta beta hexaminoasa A o por la beta hexaminoasa A y B. Pero eso lo vamos a ir viendo, entendiendo. Estas enfermedades en su gran mayoría pueden ser muy devastadoras porque muchas de estos lípidos complejos están relacionados con el sistema nervioso. En su gran mayoría básicamente no están como tal con una deficiencia de sustratos, sino por el contrario por un acúmulo de alguno de los sustratos que provoca la deficiencia de otros. Vamos, después de que veamos las gangliosidosis, vamos a ver las glucocerebrosidosis, ¿cierto? Donde están estas que están en este ladito. También hay otros grupos que se conocen como las esfingolipidosis, que es un glucocerebrósido. En otros textos, en otros grupos se conocen como enfermedades lisosomales, enfermedades perixosomales, porque recordemos que los lisosomas y los perixosomas están relacionados con el catabolismo de muchos de estos productos. Entonces, esta misma gráfica la vamos a ver de maneras diferentes. En estos momentos nos vamos a centrar aquí en las gangliosidosis. Entonces, miremos acá. Miren que esta es la que nos propone el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Me gusta esta gráfica porque nos muestra el compuesto, es decir, nos muestra el ácido graso y su radical, ¿cierto? Y de alguna manera tenemos entonces el sustrato, la enzima que está implicada, los fenotipos que pueden haber. En estos momentos en la primera parte nos vamos a centrar aquí en las gangliosidosis que comprenden la GM1, GM2 o GM3.
La gangliosidosis GM1 sigue conociéndose como tal, una deficiencia de la beta-galactosidasa. Pero estas de acá depende del país. Hay países en que las llaman GM2, la mayoría de clínicos lo llaman como enfermedad de Tay-Sachs o Sandoff. Sin embargo, como vamos a ver que por este otro lado de la vida, es decir, lo que se llaman las globocidosis, ¿cierto? Donde están aumentados los globócidos, aquí están aumentados los gangliósidos. Entonces, por eso prefieren llamarla eh, como por el grupo de lípidos que se acumulan. Pero eso depende del país donde vayan a trabajar. Aquí en Colombia se tiene la GM1, le dicen gangliosidosis, Tay-Sachs y Sandoff. Las globocidosis les dicen Sandoff o la que haya. Tenemos cialidosis, que son la GM3. Entonces, estas son las primeras que vamos a ver. Vamos entonces a ver las gangliosidosis. Son enfermedades donde hay un aumento, una alta concentración de gangliósidos. Bueno, entonces recordemos que es un gangliósido. Un gangliósido básicamente es un glucolípido, ¿cierto? Tiene una parte de ácido graso y tiene una secuencia de sacáridos, de oligosacáridos, y esos oligosacáridos pueden ser el N-acetilneurámico o el ácido siálico. Entonces eso va a depender, ¿cierto? Como del gangliósido. También hay que tener en cuenta que el grupo que vimos de abajo, que son lo que son los glucoesfingolípidos, porque la parte lipídica está compuesto por esfingolípidos, ¿cierto? Más adelante lo vamos a ver. Entonces estos gangliósidos, existe pues toda una nomenclatura. No me interesa que se la aprendan, no necesitan eso, sin embargo quiero mostrársela para que lo entendamos. Entonces, por ejemplo, el GM1 tiene una parte que es el ácido esteárico, la esfingosina. Esta es la parte que corresponde al ácido graso, a la parte lipídica. Y lo que tenemos acá es entonces el oligosacárido, o sea, secuencias de carbohidratos. En el GM1 entonces va a tener glucosa, no voy a mencionar ya ustedes lo van viendo ahí, glucosa, galactosa, N-acetilgalactosamina y galactosa. Pero además, una de las galactosas va a tener el N-acetilneuramínico, que ese N-metilneuramínico incluso puede haber uno o varias de estas unidades. Eso es lo que corresponde al GM1. Miremos que el 2, entonces aquí está la enzima, ¿cierto? Que es la beta-galactosidasa, va a cortar esta galactosa. Bien, pero ahorita vamos a hablar de la parte enzimática. Fíjense que el GM2 contiene la misma estructura lipídica, o sea, el ácido graso, o sea, va a estar compuesto por la esfingosina más el ácido esteárico. Aquí entonces está esta secuencia, ¿cierto? Menos la galactosa. Lo mismo el GM3. El GM3 tiene la misma estructura, solo que le va a faltar la galactosa y la N-acetilgalactosamina. Recordemos entonces que esto es lo que corresponde a un esfingolípido. El esfingolípido va a estar compuesto por un ácido graso,
una esfingosina, que es otro ácido graso, una esfingosina, y va a tener entonces un radical, que es esta cabecita que vemos acá, ¿cierto? Eso es dentro de la clasificación de estos, pero todos estos son lípidos, o sea, la ceramida, la esfingomielina, los glucocerebrósidos, los galactocerebrósidos, los globósidos, todos estos son moléculas complejas compuestos por diferentes pues, compuestos, ¿cierto? De tipo carbohidrato, de tipo lipídico, etc. Bueno, vamos a iniciar a ver la GM1. Se conoce entonces como gangliosidosis GM1 y en la jerga clínica se le dice tiene una GM1. Entonces, la GM1 es una enfermedad huérfana, un error innato del metabolismo. Todas estas, ya durante el resto de la clase no voy a mencionar esto porque todos son errores innatos del metabolismo. Es una enfermedad que es autosómica recesiva, o sea que necesita una variante del padre, una de la madre, para tener la enfermedad. Aquí tenemos entonces una deficiencia de la beta-galactosidasa, que es codificada por el gen GLB1, que está ubicado en el cromosoma 3p22.3. Bien, la prevalencia de esta enfermedad, hay lugares donde se ha encontrado que son frecuentes, de alta prevalencia, como es en la isla de Malta y en Brasil. Cuando tenemos estos datos, ¿para qué son importantes estos datos? Porque eso nos puede dar cuenta de las posibles migraciones, o cuando estemos con los padres, entender o saber qué tipo de variante genética puede tener el paciente. Pero realmente la prevalencia es alta porque es 1 en 100.000 a 200.000 nacidos vivos. Entonces, esa deficiencia va a provocar que haya una acumulación del gangliósido, el GM1. Este gangliósido, como la beta-galactosidasa va a estar ubicada en el lisosoma, por eso en algunos textos o en algunos libros donde se hablan de las enfermedades lisosomales, los gangliósidos entran allí. Entonces, y la enzima se va a expresar es en el lisosoma. Entonces vamos a tener que la deficiencia de la beta-galactosidasa va a hacer que se acumule ese gangliósido, el GM1. Estas enfermedades generalmente afectan, por ejemplo, afectan todo el sistema nervioso, pero hay unos órganos blancos o principales, como es en el caso del GM1, que la mayor afección o el lugar donde más se acumula es en el cerebro. Entonces, al acumularse, estos que van dañando la neurona, hacen que se llenen de se llenan de lisosomas. Los lisosomas hacen que la célula se lise y por tanto va a haber una disminución del número de neuronas, y eso va a llevar a que haya una atrofia de la sustancia gris. Entonces, los gangliósidos tienen fíjese que el 6% de los lípidos de membrana de la materia gris corresponden a gangliósidos. De hecho, tenemos algunos receptores específicos para esos gangliósidos, y lo más importante es la interacción que tiene en el desarrollo
o en la conformación del sistema nervioso. Aunque tenemos algunas variantes genéticas como la infantil, la juvenil, la adulta, y como ya habíamos mencionado, las presentaciones infantiles generalmente son las más severas y las más devastadoras. Es un poquito difícil, no es un poquito, muy difícil diagnosticarlas a simple vista y generalmente los de la adulta y juvenil realmente desde que están pequeños se empiezan a acumular esos gangliosidos. Lo que pasa es que no es tan agresivo el fenotipo y por eso a veces puede pasar desapercibido. De tal manera que cuando ya se conoce, pues ya ha hecho su daño en el sistema nervioso, sobre todo en el cerebro. Por eso es tan importantito este grupo de enfermedades. Han sido recomendadas, sobre todo porque algunas de ellas tienen terapia de reemplazo enzimático. Por eso es muy importante o se recomienda que entre dentro del tamizaje neonatal. Entonces, ya habíamos visto que ese GM1, al estar disminuida la galactosidasa, va entonces a acumularse el GM1 en el cerebro. Ahora, estas enfermedades en general, lo va a estar repitiendo, son enfermedades que se vuelven enfermedades neurodegenerativas porque a medida que va pasando el tiempo va afectando el cerebro, va dañando la médula espinal y por lo tanto son muy devastadoras y generalmente pues comprometen mucho la calidad de vida del paciente. Dentro de esta enfermedad tenemos tipos. Vuelvo y les recuerden que dependiendo de la enfermedad, unos tienen forma, otros tienen tipo, otros tienen presentación. En el caso de las gangliosidosis, tenemos tipos. Y los tipos son tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Un momentico, por favor. Bien, entonces la tipo 1 también se conoce como la forma de la infancia tardía o la juvenil. Aparecen más, las manifestaciones empiezan a aparecer más o menos después de los 6 meses de vida y la manifestación que tiene es un retraso en el desarrollo motor y cognitivo. La GM2 también se conoce como la juvenil, en algunos textos está como juvenil o forma intermedia. Tenemos algunos textos incluso que nos hablan de infantil tardía o juvenil, o sea, como la GM1, pero podemos decir que la tipo 1 es mucho más agresiva. Las manifestaciones son un poco menos severas. Y la tipo 3, que se conoce como la forma adulta, esta es más crónica y podemos decir que la enfermedad es más suave, pero como siempre, yo les digo a ustedes futuros médicos, yo siempre trato de fijarme mucho y me parecen incluso más delicadas las que son atenuadas o las que son crónicas o las del adulto. ¿Por qué? Porque justamente como la enfermedad es mucho más suave, entonces pasa desapercibido
simplemente los pacientes tienen mala calidad de vida, ¿cierto? Pero en realidad está deteriorando pues al individuo. Bien, miremos la tipo 1. Aquí les traigo fotografías que es del Atlas de errores innatos del metabolismo de NIHAN. No sé si lo pueden conseguir por internet. Eh, estas las traigo es porque, como vamos a ver, o sea, en estos fenotipos que vemos así es casi imposible pues mirar, pues suponer que un bebé de estos uno diga, uy, tiene una cialidosis o tiene un GM1, es muy complejo. Bueno, entonces, como dijimos, en esta enfermedad, bueno, otra cosa que les digo, chicos, como van a ver, en unas diapositivas tengo una edad y en otros otra. ¿Por qué? Porque trato como de reunir lo que se encuentra en las diferentes literaturas. Eh, Fíjense que el anterior habíamos dicho que era antes de los 6 meses, otros dicen que comienza de los 12 meses, eso depende. Entonces, ¿qué es lo que usted va a encontrar? ¿Cuáles son esas manifestaciones prenatales que le pueden hacer sospechar a uno de que se tiene la enfermedad? Entonces tenemos lo que es la hidropesia fetal no inmunitaria, restricción del crecimiento intrauterino, vacualización de la placenta. Bueno, eh, los niños pueden empezar a tener, ya cuando nacen, pueden tener algunas manifestaciones que a veces pues no se les hace mucho caso, pero que están presentes y le pueden hacer sospechar a uno, como es lo que se llama el melanocitosis dérmica congénita o la mancha mongolia, que es una mancha café que está desde donde termina la división del glúteo hacia la espalda, pero esa mancha puede estar esparcida pues en todo el cuerpo, es decir, hay niños que lo tienen en todo el cuerpo. Eh, Eso es al momento del nacimiento. También pueden, al uno hacer fondo de ojo, se puede detectar lo que se llama la mancha rojo cereza macular y ya entonces a los meses se pueden empezar a ver esas afecciones del sistema nervioso central que van a llevar a que el infante tenga espasticidad y regresión rápida. Es decir, que por ejemplo, si se manifiesta más a partir de los 12, en vez de tener el desarrollo de un niño a los 13, a los 14, a los 15 meses, retrocede. Esta es de las enfermedades donde el niño, o en la tipo 1, en la forma infantil, desde el momento en que el niño nace se ven anormalidades. Esa fase tosca, como lo vemos aquí, lo que pasa es que vamos a ver en las enfermedades que vamos a ver hoy, que casi todos tienen fases toscas. Pero entonces, esa fase tosca se puede ver, por ejemplo, en la frente abombada, hay unos que la tienen, otros que no, el puente nasal está abajo, el labio superior a veces es más, mire que en esta foto no, pero a veces el labio superior es más grueso, pueden llegar a tener macroglosia, que es aumento de la lengua, la glosia es la lengua, orejas de implantación baja, recuerden que eso es muy importante. Es decir, estos niños son un poquito parecidos a los de mucopolisacaridosis. De hecho, estos niños en orina pueden encontrarse mucopolisacaridosis, se pueden detectar mucopolisacáridos en orina.
También pueden presentar hepatomegalia. Cuando ellos nacen, tienen rechazo a la alimentación, no quieren comer, el crecimiento es retardado, empiezan a tener hipotonía, y los que no tienen la mancha rojo cereza del fondo de ojo, la empiezan a desarrollar. Cuando ya se empiezan a hacer las manifestaciones, ya ahí la enfermedad empieza a ser muy agresiva, el retraso es psicomotor, es muy agresivo, empieza a presentar entonces ya las manos anchas, los dedos cortos, la cifoescoliosis, bueno, ya con mayor compromiso empiezan a presentar convulsiones. Esas convulsiones son de difícil manejo. Toda la manifestación clínica de estos pacientes son de muy mal, o no responden a las terapias. Más o menos a los 2 años los niños quedan ciegos y sordos, y generalmente fallecen por pruebas, por complicaciones respiratorias parecidas que en las mucopolisacaridosis. Bueno, ¿cuál es? Bueno, ¿cómo? ¿Qué podemos encontrar en los paraclínicos que nos pueden ayudar? Están las AST aumentadas. Hay algunos países donde se ofrecen la medición de la actividad de la quitotriosidasa sérica. También se puede encontrar en médula ósea linfocitos vaculados, y los eosinófilos tienen una granulación más prominente de lo que normalmente es. También se puede encontrar, a veces se puede incluso encontrar en sangre periférica. Bien, la regresión del desarrollo, como ya se los había dicho, es desde el mes en que empieza como a presentarse las manifestaciones del sistema nervioso. Bien. Miremos la tipo. Okay. Sí. Una pregunta, ¿con vacuosilado a qué se refiere? Literalmente como está acá, porque como ellos están acumulando estos lípidos, entonces se empiezan a reproducir los lisosomas. Entonces los lisosomas se lisan, y al lisarse liberan esos acúmulos de grasa. Entonces cuando usted hace el extendido, sea de médula ósea o de sangre periférica, ve literalmente esto es un linfocito vacuolado. Esto que se ve aquí como blanquito. Listo. Bueno, vamos a ver la tipo 2. Recuerden que también se puede conocer como la infantil tardía o la juvenil, ¿cierto? Eso depende pues como del texto. Lo que más se conoce es como la forma juvenil, que más o menos se pueden presentar por eso es que fíjese que la GMU, la tipo 1 y la tipo 2 se pueden sobrelapar. ¿Cuál es la diferencia? Es que no es tan agresivo como la 1, es decir, la época de inicio es en la 2 es entre los 6 y 24 meses. Y igualmente lo que va a llevar pues es a esa disfunción del sistema nervioso central a partir del momento en que se ven las manifestaciones clínicas. Entonces, lo que vamos a tener básicamente es que el niño empieza a tener como una pérdida de interés por su entorno. Cuando ya han dado pasitos o algo, son atáxicos, pueden tener trastornos motores, a veces pierden
la pérdida del lenguaje, y todo esto va a progresar a convulsiones. No, en el tipo 2 las manifestaciones, ese fenotipo de las fases toscas no es tan agresiva, ¿cierto? No es tan fuerte como la otra. Estos niños, el pronóstico de vida de estos niños es más o menos entre 3 y 10 años después del inicio. O sea que si empieza el año, entonces puede durar 4 hasta que cumpla 4, hasta que cumpla 3, 11, ¿cierto? ¿Cuál es la forma típica o la forma más frecuente de la muerte? Problemas o complicaciones respiratorias, ¿cierto? Igualmente, ellos pueden presentar opacidad corneal, pueden presentar, presentan atrofia progresiva y difusa en las neuroimágenes. Algunos de ellos, algunos, hepatoesplenomegalia, cardiomiopatía y anomalías esqueléticas. Porque, ¿Y por qué algunos? Porque la mayoría de ellos no tienen visceromegalia, la mayoría, pero hay algunos que lo presentan. Las concentraciones de transaminasa, la AST, es más elevada que la ALT, y también la quitotriosidasa sérica está aumentada. Bueno, ya esto lo había dicho. Aquí estos niños, y ustedes tenganlo muy en cuenta cuando tengan pacientes en su consulta general. Si un niño tiene un problema cognitivo o motor, o que el habla, la mamá refiere que el niño empezó a hablar y después empezó como para atrás, o que la ataxia, esto es lo que sería la ataxia en el niño, eh, hay que pensar en que de pronto sea por este lado. Recuerden que muchas de estas cosas también se dan en enfermedades como las que vimos anteriormente, que fue las mucopolisacaridosis. Bueno, también es muy importante mirar que estos niños empiezan a hacer problemas con la alimentación, porque no tienen dificultades para la deglución, ¿cierto? Incluso con los líquidos pueden broncoaspirarse. Miremos la tipo 3. La tipo 3 es mucho más lenta, ¿cierto? Aquí tenemos una chica que incluso llegó a ser funcional. De hecho, puede incluso manifestarse en la tercera década de la vida. Empieza con alteraciones de marcha inestable, problemas para hablar, es decir, lentamente se van desarrollando signos extrapiramidales, que pueden llevar hasta la rigidez y la hipertonía. También esto tiene la característica que vimos en las dos anteriores, es que a partir del momento en que se empieza a manifestar, empieza una regresión. Algunos de ellos pueden incluso desarrollar miocardiopatía, el deterioro intelectual, pues quienes no lo tengan, es en el momento en que ya la regresión ha sido importante, y incluso aquí vemos un paciente con una espasticidad importante. Las complicaciones, como ya vimos, son a nivel de
cardíaca, a nivel, pues a nivel de vísceras. Aquí vemos problemas, este es una de los problemas más frecuentes en estos pacientes, que es lo que se llama problemas en el odontoides. Lo que se va a notar es que están mucho más aplanadas y muchas veces ellos van a tener entonces, pues se pueden incluso desnucar, lo que llamamos desnucar. También se puede ver distosis múltiplex en cadena. Podemos ver los cuerpos intervertebrales aplanados, osificaciones defectuosas. Por ejemplo, en esta que vemos acá, vemos que una de las vértebras, esta que está acá, ¿cierto? Está un poco más pequeña, más retraída, y básicamente es porque tuvo una afección, una osificación defectuosa, eh, y hace lo que se llama la forma de gancho, ¿cierto? Como lo vemos acá. Les traigo esta tabla, este artículo que me gustó mucho porque es como esos algoritmos o constelaciones que se están haciendo para estas enfermedades y que le puede ayudar a uno a mirar si el paciente tiene la enfermedad, porque sobre todo en nuestros países que es tan difícil el acceso al diagnóstico, entonces esto puede ser una alternativa. En general, para todas las gangliosidosis, aquí tengo pues la gráfica de la GM1, pero en general para todas lo que se hace es, lo que hace el diagnóstico es la determinación de la deficiencia de la beta-galactosidasa, que se puede hacer sea en leucocitos o por cultivo de fibroblastos, ¿cierto? No importa las formas, siempre nos va a dar eso, disminución de la de la beta-galactosidasa. Eso es como la confirmación. Y la confirmación también puede ser por variantes genéticas en el gen GLB1. El aumento de oligosacáridos, de queratansulfatos, de los linfocitos vacuolados son presuntivos, pero los confirmatorios son realmente la actividad enzimática y las variantes genéticas. Bueno, aquí ahí les pongo como algunas clavecitas que les pueden ayudar, como esos signos clínicos que ustedes pueden mirar para hacer el diagnóstico. Para el diagnóstico prenatal, casi todas las enfermedades hoy en día que tienen un origen genético, se puede hacer una biopsia de vellosidad coriónica o de líquido amniótico para detectar variantes genéticas. Les cuento que actualmente aquí en nuestro país se está haciendo, incluso en Medellín, se está haciendo este tipo de diagnóstico prenatal. Entonces, en este caso, para las gangliosidosis es variantes genéticas del gen GLB1. Como en todas estas enfermedades, hay que pensar en diagnósticos diferenciales. En cuanto al fenotipo, el más cercano es las mucopolisacaridosis, pero también las otras lipidosis, como la esfingolipidosis, pueden ser del diagnóstico diferencial, o lo que se llaman las oligosacaridosis. El pronóstico va a depender, como ya vimos, del tipo de GM1, ¿cierto? En la GM1 ya habíamos visto que era en los primeros 6 meses y generalmente se mueren antes de los 2 años.
Ya vimos que en la infantil tardía o juvenil va a depender del tiempo en el que se presente, pero generalmente eh, se mueren en la segunda década de la vida y en el tercero el pronóstico de vida es mucho más largo porque la presentación es en el adulto, pero eso va a depender de el tiempo de la presentación de la manifestación. No tenemos un tratamiento específico para este tipo de enfermedad. Sin embargo, este que es un nuevo medicamento que se llama el miglustat, lo que hace es inhibir los gangliósidos. Lo vamos a ver varias veces durante la clase porque incluso para las otras gangliosidosis o para las otras esfingolipidosis, pues algunos terapeutas los han utilizado simplemente parando parte de la vía de ese catabolismo. Esta como otras enfermedades se han visto, pues, o se han tratado de probar otras otros tratamientos, entre ellos y específicamente para esto es lo que se llama las chaperonas, pero no ha funcionado. Y ya entonces lo que se llama el tratamiento paliativo o tratamiento sintomático, ¿cierto? Entonces para la espasticidad o para la epilepsia, los tratamientos de soporte nutricional, la parte ortopédica, la rehabilitación, en todo este grupo de enfermedades, el cuidador pues es un punto importante porque estos pacientes se convierten en que el cuidador tiene que estar casi absolutamente dedicado al paciente. Entonces ahí es un punto a resaltar. ¿Cómo es el manejo de esta enfermedad? Como en todas estas enfermedades, son grupos interdisciplinarios. Eh, Mirarlo a tiempo es más que para un tratamiento, es perdón, es para optimizar como todas las condiciones del paciente para mejorar su calidad de vida. En cuanto a las cirugías, hay que tener cuidado, como vimos que tienen problemas con las odontoides, entonces en el momento en que les van a intubar o otras maniobras, ¿cierto? De reanimación pueden incluso desnucar el paciente. Y lo otro es que en general las enfermedades lisosomales, es decir, los mucopolisacáridos, los esfingolípidos, los gangliósidos, son estimulados por los anestésicos. Entonces hay que tener como un cuidado importante, sea para los que algunos de ustedes que perdón, vayan a especializarse en anestesia. Y de otro lado, ¿cierto? Cuando tengan pacientes en su medicina general, otras especialidades, recordar que si los chicos van a tener alguna cirugía, pues tener cuidado de esto. Bueno, bueno, esto lo acabo de decir. Vamos a pasar entonces a la gangliosidosis tipo 2, que es una deficiencia de la beta exosaminidasa. Esta enfermedad también se conoce como la enfermedad de Tay-Sachs. Recordemos que esta gangliosidosis, o sea, puede estar
la Tay-Sachs o Sandor. Eso va a depender del genotipo, o sea, de la variante genética que tenga y por lo tanto el, el fenotipo, o sea, las manifestaciones clínicas. Entonces esto también es una enfermedad, pues todas estas son enfermedades neurodegenerativas. Básicamente es una deficiencia. Resulta que en el gen va a producir una proteína que tiene varias unidades. Pues la enzima, la unidad alfa y la unidad beta, ¿cierto? Entonces, dependiendo la unidad que esté defectuosa, va a ser entonces la enfermedad o pues el nombre que le vamos a dar. Independiente de los nombres, vamos a tener acúmulo de gangliósidos GM2 y se van a acumular en el cerebro y por lo tanto vamos a tener daños irreversibles. Entonces, pues la enfermedad se llama así porque justamente estos dos autores, Tay y Sachs, fueron los que describieron la enfermedad. Es una enfermedad que daña el cerebro y todo el sistema nervioso. Están catalogadas dentro de las enfermedades lisosomales y esa acumulación de gangliósidos va a llevar a un daño del sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso central. Entonces, resulta que el gen implicado en esto es el gen, en esta enfermedad es el gen EXA. Es un gen que está ubicado en el cromosoma 15q23. La enfermedad es autosómica recesiva, o sea, viene del padre y viene de la madre. La prevalencia es como en casi todas estas enfermedades de los lípidos, 1 en 200.000. Pero aquí hay un dato importante y es de los judíos askenazí, ¿cierto? Que entre ellos todo este tipo de enfermedades están mucho más frecuentes. Bueno, entonces aquí tenemos el GM2, ¿cierto? Y entonces recordemos que en la enfermedad de Tay-Sachs, el gen va a producir dos isoenzimas, ¿cierto? Una isoenzima que es la A y la otra que es la B. De hecho, más adelante cuando veamos, no sé si lo tengo aquí o en el de Sandoff, ¿cierto? Vamos para que entendamos, porque incluso hay otra isoenzima que se conoce la exosaminidasa S. Listo. Bueno, ahora, la subunidad, la hemoxaminidasa A tiene dos unidades, ¿cierto? La subunidad alfa y la subunidad beta. Ahorita vuelvo y les explico eso. La subunidad alfa y la subunidad beta. Entonces, cuando esa subunidad alfa, cuando la variante genética está en el lugar, o sea, en el locus. El locus es lugar. Cuando está en el locus y que lo decimos, a ese locus lo llamamos como exa, como el gen, entonces los individuos son sanos. Y pues es decir, la dificultad está cuando la enzima, la subunidad beta, es donde se encuentra la variante. ¿Sí? Bueno.
Entonces, dentro de esa variante podemos encontrar, este es otro tipo de nomenclatura que uno puede encontrar en la literatura. Ya claramente dijimos que ese gen da una proteína de actividad enzimática que tiene una subunidad alfa y beta. La alfa son sanos, que es el que se llama como hexa, y la beta es los que van a tener el problema. Sin embargo, tenemos una variante que es la variante alfa beta, ¿cierto? Donde la actividad enzimática puede llegar a ser normal. Aquí está la figurita. Listo. Entonces, voy a explicarlo nuevamente con la figura. Listo. Entonces, tenemos que la exosaminidasa A, ¿cierto? Bueno, quiero decir una cosa con esto. Este artículo de acá lo presenta así, ¿cierto? Pero en realidad ya lo tenemos en general, pues ya por OMIM, ¿cierto? Lo tenemos como el gen hexa, ¿cierto? Entonces, tenemos el gen que es el que nos va, unos genes para codificar la subunidad alfa y unos genes para codificar la subunidad beta. Entonces, dentro de la subunidad alfa está, hay dos fenotipos. ¿Se acuerda que ahorita habíamos dicho, ojo con esto que voy a explicar aquí, que se pueden enredar? Ahorita habíamos dicho que teníamos el fenotipo de hexa A y hexa B, ¿sí? Y que había un tercero que se llamaba el hexa S. Entonces, aquí les voy a explicar de dónde viene ese genotipo. Recuerden que esta es una enfermedad que es autosómica recesiva. Entonces, para, para el gen, cuando el gen del padre tiene la variante genética para el alfa y de la madre para el alfa, se crea el fenotipo que es la hexa, pues incluso se conoce como exosaminidasa S, ¿cierto? Muy bien. Es decir, porque está afectada la subunidad alfa. Hasta ahí muy bien. Bueno, y tenemos que hay otro gen que es para la subunidad beta. Entonces, cuando en el fenotipo lo tenemos como hexa, ¿cierto? Es porque tenemos una variante genética de uno de los padres en el gen alfa y otro lo tenemos en el gen beta. Y tenemos como tal, entonces, el TAISAG que produce la gangliosidosis GM2. Ahorita vamos a ver, porque vamos a ver qué pasa con el Sandoff, ¿cierto? Y tenemos el hexa B, donde heredó del papá una variante genética para la subunidad beta y uno de la madre para la subunidad beta. Y este es el que se llama el hexa B. También tenemos otra variante de esto, que es cuando hay un problema en el activador del gangliósito, pero eso lo vemos más tardecito. Vamos entonces a ver las manifestaciones clínicas de la gangliosidosis tipo 2. Aquí entonces no tenemos tipos, sino que está como formas, que es la forma infantil, la forma juvenil y la forma del adulto o la forma crónica. Bueno, en general podemos decir que
Estos pacientes quedan ciegos, sordos, con retraso mental y con una parálisis. Eh, la mayoría de estos chicos no duran más de 5 años, ¿cierto? Eh, Vamos a ver, bueno, estas manifestaciones clínicas no les pongo tipo 1 ni tipo 2 porque en la juvenil y en la del adulto se ven estas manifestaciones, pero a partir de que se manifiesta la enfermedad. Entonces, yo voy a contarles cómo son esas manifestaciones clínicas que son muy agresivas en la tipo infantil, ¿cierto? Donde los niños empiezan con temblores en las manos, defectos del habla, debilidad muscular, pérdida del equilibrio. Eso básicamente se va a dar porque los gangliósidos tipo 2 se van a acumular en el sistema, en todo el sistema nervioso, o sea, en el central, en el periférico y en el autosómico. Eh, Estas manifestaciones empiezan en los primeros meses de vida y eh, lo que incluso antes de que estas manifestaciones del sistema nervioso empiecen a ser muy agresivas, los niños, los padres y los médicos tratantes empiezan a ver que los niños tienen hiperacusia y que son extremadamente irritables. A nivel... bueno, esto que está acá. Ahora, cuando no la presentan, sino en el desarrollo de la enfermedad, porque ellos empiezan a perder sordera, presentan pérdida de la capacidad visual, llegan a la ceguera, ¿cierto? Y mire que ya las crisis epilépticas, que es cuando ya se está afectando el sistema nervioso. El desarrollo psicomotor de los niños pues es muy lento porque se está afectando ese sistema nervioso. A veces incluso pueden presentar hipotonía. Más o menos a los 6 meses los niños comienzan a perder la visión y cuando se hace un fondo de ojo se ve la mancha rojo cereza. Bueno, olvidé decir una cosa del sistema nervioso. También los chicos pueden presentar convulsiones mioclónicas para tener en cuenta. Bueno, estos niños generalmente van a morir a los 2 o 3 años. Dentro de... bueno, esto ya lo había... Aquí es para empezar la 2. Dentro de lo... cuando se va a hacer el diagnóstico, que generalmente después de las apariciones del sistema nervioso se hacen estudios de imaginología y lo que se va a ver comprometido entonces son los ganglios basales, la sustancia blanca, engrosamiento de los núcleos caudados y atrofia difusa. Bueno, sigamos con el Tay-Sachs tipo 2. Esto sí es un clásico de estos niños, como pues esta mirada de estos niños, como ellos como quedan sorditos, ¿cierto? Esta es una foto típica de estos niños que tienen estos compromisos de enfermedades con lípidos.
Entonces, más o menos puede empezar entre los 2 o 6 años, generalmente son cuando son mayores de los 5 años. Y lo que se va dando en el niño es trastornos del comportamiento y disminución de las capacidades intelectuales que rápidamente progresan, espérate, no, rápidamente progresan hacia una hacia convulsiones, demencia progresiva, es decir, tienen un compromiso cerebeloso importante e incluso pueden hacer eh, distonías. Bueno, en la tipo 3 se da después de... Es un poquito, es como la menos agresiva, ¿cierto? El inicio puede ser de los, después de los 10 años. También se le conoce como la forma de adulta crónica porque si bien los niños tienen todo ese compromiso cerebral, es mucho más lenta, mucho más crónica y por eso estos niños pueden incluso llegar a la adultez. Las manifestaciones clínicas son muy variadas, ¿cierto? Están desde ataxia, espinocerebral, pueden llegar a presentar algunos espasticidad o distonía, atrofia muscular proximal, amiotrofia espinal juvenil, trastornos psiquiátricos. Bueno, estos niños no, la diferencia con estas del adulto es que no van a tener las alteraciones oculares que vimos en el anterior. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Entonces, para los tres es la confirmación de la actividad, de la disminución o la determinación de la actividad enzimática, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en los tipo 1 ya sabemos, o sea, ya sabemos que la enzima es la exosaminidasa A, ¿cierto? Y eso se va a hacer por determinación, ya sea en la variante genética en leucocitos, ¿cierto? O en cultivos de fibroblastos. Eh, en la tipo, por ejemplo, 2, sabemos que... Ah, bueno, ya habíamos visto que entonces puede ser alteración tipo EXA, o sea, que de un padre se heredó la variante de la subunidad alfa y el otro padre de la subunidad beta. Recordemos que en la tipo 2 más o menos los niños fallecen a los 15 años, 15, 20 años. Bueno. Y en la tipo, en la GM2 igualmente, entonces van a tener una variante genética, o sea, se hace por variante, por determinación de la variante genética. Tratamientos, no hay tratamientos específicos, simplemente paliativos, o sea, aparición del síntoma, tratamiento para ese síntoma, o sea, lo que llama tratamiento sintomático. Generalmente los antiepilépticos, el Munglustan como lo habíamos visto anteriormente. Hay niños que funcionan para ellos, hay niños que no funcionan. Estos son los pronósticos de vida para estos niños. Los infantil 5 años, el juvenil 15 y en la adulta pues no hay reportes. Aquí tenemos un caso clínico, un niño de 5 años de edad, mire que ya dijimos 5 años de edad, producto de un segundo embarazo.
eh, y un hermano sin ninguna enfermedad. Ay, perdón. Los antecedentes es perinatales, embarazo sin alteración, pocos movimientos fetales. Eso es muy importante en estas enfermedades. En los errores innatos, cuando hay poco movimiento fetal, hay que sospechar de un error innato del metabolismo. Emesis frecuente, ¿cierto? Eh, Más o menos a los 9 o 10 meses de edad del niño empezó a presentar. Fíjese que ya nos está hablando a qué edad empezó a presentar las manifestaciones. De 9 a 10 meses tenía convulsiones mioclónicas distales, luego fueron generalizadas, no seguía la mirada, no tomaba los objetos, succión débil. A los 11 meses empezó a presentar la primera convulsión. Es la resonancia magnética, la primera resonancia magnética fue a los 14 meses, donde se vio un deterioro progresivo importante. Neumonía aspirativa, muy frecuente en estos niños. Ya más o menos entre los 3 y los 4 años perdió conexión con el entorno, con hipotonía espástica, apneas centrales. ¿Cómo fueron los exámenes de laboratorio? Entonces se hizo cuantificación de la exosaminidasa A y tenía el 5.8%. Y aquí quiero recordarles lo que he hablado durante todas estas clases. Chicos, por favor, no entren en el determinismo genético. Es decir, aquí en Colombia es muy difícil tener la posibilidad de medir estas enzimas, es decir, mandar a cuantificar la exosaminidasa A, pues, o sea, es muy difícil. Por eso en nuestro país, para casi todas estas enfermedades, pues lo que se hace es pruebas moleculares, porque por un lado son hasta más rápidas, ¿cierto? Y por otro lado porque es que no hay oferta en el mercado para hacer estas enzimas. Entonces, si bien es cierto que nosotros lo hacemos por determinación de las variantes genéticas del gen, ¿cierto? Recordemos que los errores innatos del metabolismo, en su gran mayoría, su diagnóstico podría ser o debe ser, ¿cierto? Porque es mucho más económico por muchas razones, medición bioquímica, ¿cierto? En este caso es la cuantificación de la enzima, ¿cierto? Bueno, hay otro tipo de paraclínicos, en este caso la determinación de N-acetilaspartato, que puede ser informativo, sobre todo cuando se hace cuantificación de aminoácidos y ácidos orgánicos y ácidos grasos en sangre. Se puede, pues uno puede encontrar que hay una disminución de N-acetilaspartato. Bien. Entonces, claro, al tener no concluimos el caso clínico, al tener entonces esta cuantificación totalmente disminuida más las variantes genéticas, pues hace el diagnóstico de un Tay-Sachs. Bueno, como les había dicho, para el tratamiento no existe,
¿cierto? Pero de todas maneras pues se han tratado de probar hay algunas experimentaciones, ¿cierto? Eh, con esta que se llama, pues una que es de fibroblastos de humano y otra de células de ovario de hámster. Todavía pues no tienen como, es decir, no están disponibles en el mercado, es decir, hasta el momento no existe un tratamiento para estas enfermedades. Quería mencionar, porque como vimos al principio del cuadrito, vimos que pueden haber dos tipos de Sandoff. Una en el catabolismo de los gangliósidos y otra en el de los globósidos. Entonces, el Sandoff, que tiene que ver con la gangliosidosis, con los gangliósidos, ¿cierto? Eh, Va a haber una disminución de la exosaminidasa, eh, tanto A y B, ¿cierto? Y las manifestaciones clínicas va a ser muy parecida a las de Tay Sachs, o sea, hiperacusia, disminución de la visión, mancha rojo cereza, eh, hepatosplenomegalia, la muerte ocurre más o menos de los 2 a los 4 años y la confirmación se da eh, por determinación de variantes genéticas. Quiero contarles, bueno, eso sería cuando veamos el otro Sandoff. Nosotros, por ejemplo, en Río Negro hay una paciente con enfermedad de Sandoff, mamá, ya es hasta abuela, o sea, mayor. Es decir, esas variantes genéticas están en nuestro medio. Aquí está, ¿cierto? Entonces, vamos ahora a ver, perdón. Ay, ay, ay. Vamos entonces a ver la enfermedad de Sandoff, ¿cierto? Esa enfermedad de Sandoff, entonces, aunque viene por la vía de los globósidos, voy a colocarlo pues porque está relacionado pues con el Sandoff que tiene que ver con la gangliosidosis. Entonces, este Sandoff básicamente es una variante genética donde del padre la variante genética está en la subunidad beta y de la madre la subunidad beta también, y es la que se llama exosaminidasa AB. Lo encontramos en la literatura. Ay, perdón. Bueno, no, esto ya se los había dicho. Aquí vámonos para adelantito. No, esperen un momentico. Me permiten que tengo como una confusión con la presentación. Voy a mirar por qué. Sí, me disculpan. Eh, no, la que vamos a ver es esta. El Sandoff de acá. Me disculpan. Bueno, entonces, ya les había explicado esta gráfica, ¿cierto? Entonces, básicamente, este Sandoff, como ya les había dicho, es muy parecido al Tay-Sachs, ¿cierto? También es considerada una enfermedad lisosomal. Aquí es como para mostrarle las dos formas de degradar, de presentar Sandoff. La que estamos viendo es por la degradación de gangliósidos, ¿cierto? Y entonces va a haber una acumulación de gangliósidos GM2. Bien, básicamente
esta enfermedad igualmente fue descrita por Zach, ¿cierto? Como una variante. Aquí tenemos al doctor Zach. Importante de esto es como en el desarrollo de la historia fue haber podido, o sea, estos pacientes fueron determinados clínicamente por Zach, ¿cierto? Pero fue realmente Sandoff el que empezó a buscar la parte de la caracterización genética, lo que hizo, lo que permitió pues como los dos tipos de entidades. Entonces, dentro de esta vamos a tener la infantil, ¿cierto? Donde ellos nacen normales, empiezan a tener manifestaciones más o menos a los 5 meses. A partir de esas manifestaciones, entonces van a tener lo que se llama el retroceso. Es decir, todo lo que han adquirido en ese crecimiento y desarrollo a nivel mental y motor empieza a retroceder y se empieza a ver entonces esa debilidad progresiva, hipotonía, la atención visual, así como lo vimos en los otros niños que no, pues pierden contacto visual o incluso con su entorno, pierden el sostén cefálico. Ellos presentan mancha rojo cereza, ¿cierto? Al fondo de ojo. La enfermedad es mucho más agresiva y se acelera después de la presentación, más o menos entre los 8 y 10 meses. Ya pierden el movimiento espontáneo o consciente, presentan hiperacusia, es decir, el niño con cualquier ruido hace un sobresalto importante, que incluso se ha mencionado que esos sobresaltos son como una especie de convulsión, presentan convulsiones que van desde parciales hasta complejas. Y los potenciales evocados visuales están anormales. La tipo 2 o tipo 3, también se conoce como inicio tardío, son muy parecidas. Su descripción es básicamente por las manifestaciones clínicas, pero presenta entonces distonía, ataxia, movimientos coreoatetoides, degeneración espinocerebelosa, compromiso de neuronas motoras, manifestaciones psicóticas, agresividad, irritabilidad, bueno, incluso pueden agredir a sus cuidadores. Y disartria puede llegar a ser grave. Aquí vemos otras de las manifestaciones que se pueden, además de la mancha roja cereza, es lo que se llama sal pimienta. Bueno, estos chicos pueden llegar a tener una demencia, ¿cierto? Pues como empiezan a perder contacto con la realidad, con su entorno, entonces empiezan a tener un tipo de demencia infantil. Y de manera temprana pueden desarrollar el estado vegetativo, o sea, literalmente son descerebrados, ¿cierto? Y esto aparece más o menos entre los 10 y 15 años y generalmente la muerte es por infecciones nosocomiales, generalmente respiratorias. El diagnóstico que se hace, pues,
Igualmente les repito la situación de Colombia, que generalmente se hace por pruebas genéticas, pero en realidad a nivel bioquímico se puede hacer determinación de oligosacáridos, es decir, la excreción en orina de N-acetilglucosaminil. Eh, También se puede hacer la detección en el líquido amniótico de manera temprana, y pues lo que se ha vuelto como entre nosotros gol estándar, la determinación molecular. También es importante decir que la N-acetilglucosamida se puede determinar en suero, en leucocitos, en lágrimas, en piel y en las vellosidades, en el líquido amniótico y en las vellosidades coriónicas. Ojo, este tipo de cosas no se hacen en nuestro medio. Bueno, eh, se han hecho determinaciones por histopatología, donde pues lógicamente que estos son en estudios post-mortem, ¿cierto? Se ha encontrado coloración amarilla de la corteza cerebral, acumulación de esfingoglucolípidos con residuos de exosamina terminal y fragmentos de glicoproteínas en órganos sistémicos. Bien. ¿Cuál es el tratamiento? No hay tratamiento. Esta es de las enfermedades que, como es frecuente, más frecuente en Europa, se han hecho varios. eh, Perdón, yo he hecho aquí un poquito que hay un zancudero tremendo. Se ha probado terapias de reemplazo enzimático, terapia celular, terapia génica, privación de sustratos, y realmente pues han sido infructuosas. Bueno, vamos a pasar a la gangliosidosis tipo 3 o GM3, que también se conoce como cialidosis. Entonces, a ver, este tipo de enfermedades claramente está caracterizada por la deficiencia de la enzima alfa-N-acetil neuraminidasa o cialidasa, también se conoce así. Eh, Se sabe que esta variante genética está ubicada en el cromosoma 6p2133. Se conoce que es una enfermedad de depósito lisosomal. Lo que tenemos es acumulación de cialiloglico, perdón, cialilogo, ay, no soy capaz, cialiloligosacáridos en diferentes órganos. Es muy importante recordar que estas enfermedades, fíjense que este fenotipo es un poco parecido al de las mucopolisacaridosis, por el tipo de lípido que se acumula o compuesto que es un lípido, se conocen como mucolipidosis, porque son lípidos que se encuentran sobre todo en mucosas. Bueno, entonces básicamente, como hay acumulación de ese N-acetil neuramínico, entonces de hecho que puede servir para el diagnóstico. Entonces básicamente lo que vamos a tener es que este compuesto se va a acumular en muchas partes, pues en varios tejidos en el cuerpo.
También se puede tener ácido ciálico libre, ¿cierto? Que por eso también se puede determinar, no solo en orina, sino a a nivel de sangre. La actividad enzimática, esta enfermedad es compleja porque la actividad enzimática puede cursar entre normal hasta elevada. Entonces esta sí es de las enfermedades donde la determinación genética puede ser muy importante. ¿Qué variantes existen? Esto pues lo conseguí en internet, pues buscando ver cómo en estas enfermedades es muy difícil tener fotos o gráficas, pero esto es de un bebecito donde su mamá eh, puso la foto del bebé. Bueno, existen entonces dentro de esta enfermedad, recordemos que estas enfermedades, las clasificaciones son clínicas, entonces tenemos la tipo 1 y la tipo 2 infantil o juvenil. En la tipo 1, entonces básicamente los primeros síntomas se dan entre los 10 y 20 años, tienen las manifestaciones son contracciones musculares no voluntarias, o sea, lo que también se conoce como convulsiones mioclónicas, presentan manchas rojo cereza al hallazgo de fondo de ojo y manifestaciones del sistema nervioso. Aquí vemos, este es un niño, ¿cierto? En el momento en que el niño completamente normal, pero vamos viendo cómo a medida que crece, ¿cierto? Se va haciendo, pues empieza a tener lo que va haciendo la enfermedad. Eh, en la tipo 2 es más grave que la 1, puede aparecer en época más temprana, se presenta ascitis, que es acumulación de líquido, presentan hepatoesplenomegalia y pueden llegar a tener muerte en una edad temprana. Esta enfermedad provoca deformación, como lo vemos en este paciente, deformidades óseas. También puede llevar al retraso mental, pueden llevar a crisis convulsivas que incluso pueden ser mortales. No presentan manifestaciones oculares importantes. La detección se hace por cialil oligosacáridos urinarios elevados. Las enzimas lisosos se pueden hacer medición de la actividad de enzimas de leucocitos y fibroblastos. Recordemos que en esta enfermedad pueden estar normales o elevados, entonces es un poquito difícil. Ahí va a ser muy importante el fenotipo, todo el cuadro clínico. El tratamiento, no existe tratamiento para esta enfermedad, se hace sobre todo para las manifestaciones del sistema nervioso, o sea, para la epilepsia mioclónica, para las convulsiones o convulsiones mioclónicas, bueno, en fin. Bueno, vamos a hacer una pausa, terminamos esta primera parte. ¿Dudas, preguntas? No, señora. Muy bien, voy a detener la